Onapacosete, el abismo que nos habita. Crímenes que sacudieron la conciencia global. La mente humana, un lienzo de luz y sombra, guarda una inquietante atracción por los relatos que transitan el filo de lo incomprensible. Nos decimos que nos sumergimos en crímenes reales para descifrar, para aprender, para encontrar un eco de sentido en la disonancia más profunda. Pero quizás la verdad es mucho más simple y escalofriante. Nos atrae el abismo porque nos susurra la fragilidad de esa línea invisible que separa la civilidad del caos. Hoy no solo analizaremos crímenes, exploraremos las cicatrices grabadas a fuego en el alma de dos naciones, España y México. Historias que, por su brutalidad, por la frialdad de sus perpetradores o por el impacto sistémico que desvelaron, merecen ser recordadas. No para glorificar el mal, sino para confrontar su rostro más humano, aquel que camina entre nosotros y nos obliga a cuestionar la fortaleza de nuestros propios cimientos sociales. España, crisol de Mindos y testigo de siglos de historia, también ha sido escenario de dramas que revelan las profundidades más oscuras del espíritu humano. Al otro lado del Atlántico, México, una nación de vibrante riqueza cultural y paisajes infinitos, lucha contra una violencia que, en ocasiones, se ha entrelazado con su propio tejido social, dejando un legado de relatos que exigen ser contados. Nos adentraremos en estos abismos, buscando entender no solo los actos, sino las sombras que los hicieron posibles. Secretos sepultados. Crímenes oscuros en España. La apacible superficie de la sociedad española, como en cualquier otro lugar, ha sido perforada por la manifestación de una violencia que desafía la comprensión. Casos que, por su singularidad o por el horror que desataron, han quedado grabados en la memoria colectiva, revelando fisuras profundas en la normalidad. El crimen de la Guardia Urbana, 2017, el Triángulo Macabro. En mayo de 2017, la desaparición del agente de Barcelona, Pedro Rodríguez, encendió las alarmas. Su coche, completamente calcinado y con restos óseos, fue hallado en una pista forestal del pantano de Foix. Lo que inicialmente parecía un trágico accidente o un ajuste de cuentas, pronto se desenmascaró como una intrincada y macabra trama pasional que involucraba a dos de sus propios compañeros. Rosa Peral, Albert López. Ambos, también agentes de la Guardia Urbana, eran amantes y habrían asesinado a Pedro para y poder consolidar su relación. El caso conmocionó a España no solo por la brutalidad del asesinato y el intento de encubrimiento, sino por el perfil de los implicados. Agentes de la ley, personas que juraron proteger y servir, convertidas en despiadados criminales. La investigación reveló una red de mentiras, celos, traiciones y una frialdad escalofriante en la planificación y ejecución del crimen. El cuerpo de Pedro fue quemado y abandonado de forma premeditada para dificultar su identificación. El juicio, altamente mediático, expuso las personalidades manipuladoras de Rosa y Albert, su falta de remordimiento y la compleja red de relaciones tóxicas dentro de la Guardia Urbana. La cobertura mediática intensiva del crimen de la Guardia Urbana puso de manifiesto cómo el mal puede anidar en los lugares más insospechados y cómo la aparente normalidad de una profesión de servicio puede ocultar oscuridades profundas. Rosa Peral fue condenada a 25 años de cárcel y Albert López a 20 años. Este caso se convirtió en un sombrío recordatorio de que la depravación no tiene uniforme y que la confianza, una vez traicionada, puede llevar a consecuencias mortales. La historia de Pedro Rodríguez, una vida truncada por la obsesión y el engaño de aquellos en quienes confiaba, sigue resonando como una alerta sobre los peligros que acechan incluso en los círculos más cercanos,
y aparentemente seguros. El asesino de la mochila. 1998-1999. La bestia del Puente Ensanche. A finales de los años 90, Barcelona fue presa del terror. Una serie de brutales crímenes, todos ellos agresiones sexuales seguidas de asesinato, conmocionaron la ciudad. El responsable, apodado el asesino de la mochila, por llevar siempre una mochila con sus herramientas del crimen, era Manuel González González, un depredador sexual con un largo historial delictivo que operaba con una frialdad y una metodología escalofriantes. Sus víctimas eran mujeres jóvenes, a menudo prostitutas o mujeres vulnerables, a quienes abordaba en el barrio del Ensanche, un área céntrica y concurrida de Barcelona. Entre 1998 y 1999 se le atribuyeron al menos 3 asesinatos y varios intentos de agresión sexual. Sus crímenes se caracterizaban por una extrema violencia, que incluía asfixia y mutilación, y una depravación sexual sin límites. La policía se enfrentó a un desafío inmenso, ya que el asesino era extremadamente cauteloso, no dejaba apenas rastros y se mimetizaba con la vida urbana. La presión social era enorme, y la investigación se convirtió en una prioridad. La detención de Manuel González González en 1999, tras una intensa labor policial que incluyó perfiles psicológicos y una vigilancia exhaustiva, puso fin a una de las olas de terror más angustiosas en la capital catalana. Su detención reveló a un hombre con una doble vida, un vecino aparentemente normal que, en la intimidad, era un monstruo. Fue condenado a más de 100 años de cárcel por los crímenes, pero el caso dejó una profunda cicatriz en la sociedad barcelonesa, revelando la vulnerabilidad de las mujeres en las grandes ciudades y la aterradora realidad de que los depredadores pueden operar a plena vista, usando la rutina y el anonimato urbano como su camuflaje perfecto. El asesino de la mochila se convirtió en el arquetipo del monstruo urbano, un ser que se nutría del miedo y de la desprotección. El asesino de la katana, 2000. La sombra en el hogar. En el año 2000, la tranquilidad de la Toisincourt, localidad de Santomera, Murcia, se vio brutalmente quebrada por un crimen que sacudió los cimientos de la seguridad familiar. José Rabadán, un adolescente de tan solo 16 años, asesinó a sus padres y a su hermana menor, de 9 años y con síndrome de Down, utilizando una katana, la tradicional espada japonesa. Lo que hizo este crimen particularmente escalofriante fue no solo la brutalidad de los actos, sino el hecho de que el asesino era un menor y que la masacre ocurrió en el seno del propio hogar, el lugar que se supone más seguro. Después de cometer los asesinatos con una frialdad asombrosa, Rabadán huyó en tren hasta Alicante y luego a un pueblo cercano, donde fue finalmente detenido. La investigación reveló que el joven había desarrollado una obsesión por las artes marciales y la cultura japonesa, llegando a identificarse con personajes de videojuegos. Aunque los detalles de su motivación siguen siendo objeto de debate y análisis psicológico, el caso destapó preguntas incómodas sobre la salud mental en adolescentes, el impacto de los contenidos violentos en Internet y la fragilidad de las dinámicas familiares. El asesino de la katana puso de manifiesto cómo el mal puede anidar en los lugares más íntimos, transformando el amor y la confianza en herramientas para la destrucción. Fue juzgado bajo la ley del menor, lo que implicó una condena de régimen cerrado en un centro de internamiento para menores, y posteriormente un periodo de libertad vigilada. Años después, José Rabadán ha reconstruido su vida, casado y con una hija, lo que ha generado un debate social sobre la reinserción de criminales tan jóvenes con historiales tan graves. Este caso es un sombrío recordatorio de que la oscuridad no siempre llega de fuera. A veces se gesta en el interior de los propios muros del hogar, en la mente de aquellos a quienes menos esperamos que la alberguen.
La imagen de la katana, símbolo de honor en su cultura de origen, se convirtió en este contexto en un icono de 1200. La traición y la violencia doméstica más inimaginable. Terminator, el asesino del ajedrez, 2007-2008. La mente fría del estrangulador. Entre 2007 y 2008, la región de la Comunidad Valenciana fue escenario de una serie de desapariciones y asesinatos de mujeres que sembraron el miedo y la confusión. El responsable, apodado el asesino del ajedrez, era José Antonio Abad, también conocido como Joaquín P. en algunas fuentes, un hombre que operaba con una meticulosidad perturbadora, usando Internet, para contactar a sus víctimas y atrayéndolas a trampas mortales. Su apodo surgió de su perfil en un portal de ajedrez donde contactaba a algunas de sus víctimas o, según otras versiones, de la frialdad estratégica con la que ejecutaba sus crímenes. Se le atribuyen los asesinatos de varias mujeres, incluyendo a Amparo Padilla, cuyo cuerpo nunca fue hallado, Mireia Montiel y Maite Gallardo. Sus víctimas eran generalmente mujeres de mediana edad que contactaba en línea o en bares, quienes seducía o convencía para acompañarle, para luego estrangularlas y deshacerse de sus cuerpos de forma elaborada, a menudo enterrándolos en zonas rurales aisladas. La investigación fue compleja y se prolongó durante meses, debido a la sofisticación con la que Abad borraba sus huellas y la falta de un patrón geográfico claro. La clave de su detención residió en el minucioso trabajo de rastreo digital y en la conexión de los pocos indicios físicos que dejó. José Antonio Abad fue descrito como un individuo inteligente, manipulador y carente de empatía, capaz de mantener una fachada de normalidad mientras llevaba una doble vida como depredador. Fue condenado a 50 años de prisión por los asesinatos de Mireia y Maite, y se le sigue investigando por otros casos de desapariciones en la zona. El asesino del ajedrez puso de manifiesto los nuevos peligros que surgían con el uso de Internet y la facilidad con la que un depredador puede usar la tecnología para ocultar sus verdaderas intenciones. Su historia es un recordatorio de que, incluso en la era digital, la vulnerabilidad humana sigue siendo la misma, y el mal encuentra nuevas herramientas para manifestarse. Tierras de silencio. Crímenes indelebles en México. México, una nación de una riqueza cultural y natural inmensa, también ha sido escenario de algunos de los crímenes más complejos y brutales de la historia reciente. Estas tragedias a menudo se entrelazan con la compleja red del crimen organizado, la corrupción arraigada y una desigualdad social profunda, dejando un legado de relatos que desafían la comprensión y claman por justicia. Los narcofosas y la desaparición forzada. La geografía del horror. La violencia generada por la guerra contra el narcotráfico y la disputa territorial entre carteles no solo ha producido una alarmante cifra de homicidios, sino que ha convertido la desaparición forzada en una táctica sistemática de terror. Las narcofosas o fosas clandestinas han vuelto una característica sombría del paisaje mexicano. Estos sitios de entierro masivo, descubiertos con macabra regularidad, son el testimonio mudo de crímenes atroces que buscan el olvido. La escala es abrumadora. Se estima que hay más de 115,000 personas desaparecidas en México, y la cifra sigue creciendo. Cada fosa descubierta, cada osamenta, representa una vida truncada y una familia en agonía. Estados como Veracruz, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Guanajuato son tristemente conocidos por la proliferación de estos cementerios clandestinos. Las víctimas son diversas, desde migrantes masacrados por los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, 2010, hasta jóvenes reclutados a la fuerza por carteles, o simplemente personas que se encontraban en el lugar equivocado en el momento inoportuno.
Lo que hace este fenómeno particularmente cruel es la incertidumbre perpetua que impone a las familias. Las madres buscadoras, a menudo desprotegidas y realizando una labor que debería ser del Estado, se han convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad. Armadas solo con palas y la esperanza de encontrar a sus seres queridos, estas mujeres rastrean campos, desiertos y basureros, enfrentándose al peligro y a la indiferencia de un sistema que o es cómplice o es inoperante. Las narcofosas no solo son evidencia de asesinatos, sino de una política de terror que busca borrar identidades y sembrar un miedo generalizado, transformando la geografía mexicana en un vasto y silencioso panteón. La impunidad en torno a estos crímenes masivos es un reflejo de la profunda debilidad del Estado y la fuerza desmedida del crimen organizado. El caso Paulette, 2010. La desaparición en la cuna y el circo mediático. En marzo de 2010, la desaparición de Paulette Guevara Farah, una niña de 4 años con discapacidad motriz y del lenguaje, de su propia cama en su departamento de lujo en Huixquilucan, Estado de México, desató un frenesí mediático sin precedentes. Sus padres denunciaron que la niña había desaparecido sin dejar rastro de un departamento con seguridad 24 horas. Lo que siguió fue un circo mediático y una investigación plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias. La atención de los medios fue masiva. Televisoras enteras transmitían desde el departamento. Se realizaron operativos de búsqueda masivos y las autoridades, incluyendo a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, PGKEM, parecían desorientadas. 9 días después de su desaparición, el cuerpo de Paulette fue encontrado inexplicablemente entre el colchón y la base de su propia cama, en la misma habitación que había sido exhaustivamente inspeccionada por expertos, perros entrenados y cámaras de televisión. La versión oficial fue que la niña había muerto por asfixia accidental al quedar atorada en ese espacio, lo que generó un escepticismo generalizado y acusaciones de encubrimiento. El caso Paulette se convirtió en un símbolo de la opacidad de la justicia mexicana, la incompetencia policial y la manipulación mediática. La inexplicable aparición del cuerpo en un lugar ya revisado, la falta de una explicación convincente y la rápida exoneración de los padres y la empleada doméstica, a pesar de las inconsistencias, alimentaron la teoría de un encubrimiento. El caso expuso cómo la presión política y mediática puede distorsionar una investigación, dejando a la sociedad con más preguntas que respuestas y minando la confianza en las instituciones. Para muchos, la verdad sobre la muerte de Paulette sigue sepultada bajo una manta de silencio y especulación, un recordatorio de que la justicia no siempre prevalece, especialmente cuando el poder y la influencia están en juego. La masacre de San Fernando, 2010 y 2011. La crueldad contra los migrantes. El estado de Tamaulipas, en la frontera noreste de México, se ha convertido en un corredor de muerte para migrantes, y las masacres de San Fernando son un testimonio brutal de ello. En Churian, agosto de 2010, el mundo se estremeció con el descubrimiento de una fosa clandestina con 72 cuerpos, de migrantes centro- y sudamericanos en un rancho de San Fernando. Habían sido secuestrados por el cartel de los Zetas, y la mayoría fueron masacrados a sangre fría porque se negaron a ser reclutados como sicarios o a pagar cuotas de extorsión. Sus cuerpos fueron encontrados apilados, atados y con los ojos vendados, con signos de tortura y ejecución. Solo 2 migrantes sobrevivieron para contar la historia. Menos de un año después, en abril de 2011, otra serie de fosas clandestinas fue descubierta en la misma región de San Fernando,
revelando los cuerpos de 193 personas. Esta vez, las víctimas no eran solo migrantes, sino también pasajeros de autobuses secuestrados por los Zetas, que eran asesinados si no podían pagar un rescate o si no eran útiles para el cartel. Estas masacres son un crudo reflejo de la extrema vulnerabilidad de los migrantes en su paso por México y de la barbarie de los carteles. Los Zetas, conocidos por su brutalidad y por sus orígenes como exmilitares, utilizaban el terror como herramienta de control. Estos crímenes masivos expusieron la fragilidad del control estatal en ciertas regiones y la facilidad con la que el crimen organizado puede operar con total impunidad. La investigación fue lenta y plagada de deficiencias, y la mayoría de los responsables directos de estas atrocidades siguen prófugos o sin condena. Las masacres de San Fernando son una herida abierta en la conciencia de México, un recordatorio sangriento de que, para el crimen organizado, ciertas vidas son meros objetos desechables, y de la desesperada necesidad de protección para aquellos que se ven obligados a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor. El monstruo de Ecatepec, 2018. La deshumanización total. En octubre de 2018, el hallazgo de restos humanos en el domicilio de 1900. Una pareja en Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios más poblados y violentos del país, desveló uno de los casos más macabros y perturbadores de México. Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, apodados el monstruo de Ecatepec, fueron detenidos cuando transportaban restos humanos en una carriola. Su detención reveló una historia de horror que superó la ficción. La pareja confesó haber asesinado al menos a 20 mujeres, aunque las autoridades sospechan que la cifra podría ser mucho mayor. Lo más espeluznante fue la frialdad y deshumanización con la que cometían y narraban sus crímenes. Atrapaban a sus víctimas, a menudo mujeres vulnerables que pasaban por su vecindario o que contactaban para comprar mercancía, las violaban, asesinaban y luego desmembraban sus cuerpos. Los restos eran guardados en cubetas, congeladores o arrojados a un baldío cercano. Juan Carlos, el principal perpetrador, incluso llegó a describir en detalle y sin remordimientos cómo descuartizaba los cuerpos y cómo alimentaba a sus perros con ellos. Su esposa Patricia actuaba como cómplice y facilitadora. El monstruo de Ecatepec puso de manifiesto la profunda crisis de feminicidios y violencia de género que azota a México, especialmente en estados como el Estado de México, donde la desaparición de mujeres es un problema constante. El caso también subrayó la ineficacia de las autoridades en la investigación de estas desapariciones previas y la facilidad con la que un asesino serial puede operar impunemente en un entorno de violencia generalizada. La brutalidad de sus crímenes, la cosificación extrema de las víctimas y la aparente normalidad de la pareja ante sus vecinos, Juan Carlos era vendedor y Patricia ama de casa, generó un profundo shock y terror. Este caso es un escalofriante recordatorio de que el mal más absoluto puede residir en las personas más insospechadas y que, en ciertos contextos, la vida de las mujeres puede ser brutalmente devaluada, hasta el extremo de la desechabilidad. Satrinon Seconan, la masacre de Tlatlaya, 2014, ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento. En junio de 2014, un enfrentamiento entre el ejército mexicano y un grupo criminal en Tlatlaya, Estado de México, en una bodega abandonada, resultó en la muerte de 22 presuntos delincuentes. Inicialmente, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena y otras autoridades lo presentaron como un tiroteo legítimo, donde los soldados actuaron en defensa propia tras ser atacados. Sin embargo, esta versión oficial comenzó a desmoronarse rápidamente. Investigaciones posteriores de medios de comunicación
como la revista Proceso, y organizaciones de derechos humanos, como la CNDH y la GIEI, revelaron una verdad mucho más oscura. Al menos 15 de las 22 víctimas habían sido ejecutadas extrajudicialmente. Después de haberse rendido, testimonios de una sobreviviente clave, Clara Gómez, y evidencias forenses indicaron que los militares habrían rematado a los heridos y alterado la escena del crimen para simular un enfrentamiento más prolongado y justificar las muertes. Las víctimas, en su mayoría jóvenes, fueron ejecutadas a quemarropa cuando ya estaban sometidas. La masacre de Tlatlaya expuso la oscura realidad de los abusos militares en el combate al crimen organizado, la falta de rendición de cuentas y la impunidad que a menudo protege a las Fuerzas Armadas en México. El caso generó un escándalo internacional y reforzó la percepción de que las violaciones a los derechos humanos son un problema endémico en la estrategia de seguridad mexicana. Este no es un crimen cometido por un monstruo individual en el sentido de un serial killer, sino por la monstruosidad de un sistema, donde la autoridad, que debería proteger y hacer cumplir la ley, se convierte en perpetradora y en encubridora de crímenes atroces. La impunidad de Tlatlaya sigue siendo un punto de vergüenza y un llamado a la reforma profunda de las instituciones de seguridad y justicia en México, mostrando cómo el poder puede corromperse hasta el punto de la letalidad. Juan Puerpuras, la anatomía del mal, patrones comunes y raíces profundas. Estos casos, dolorosamente reales y desgarradores, no son meras anomalías aisladas. Al examinarlos en conjunto, tanto en España como en México, emergen patrones inquietantes que nos obligan a mirar más allá de la superficie de los actos individuales y a cuestionar cómo el mal puede arraigarse, evolucionar y prosperar en nuestras sociedades. Vulnerabilidad como objeto. El blanco de los depredadores. Un hilo conductor aterrador en la mayoría de estos crímenes es la elección o la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Los perpetradores de la oscuridad, ya sean individuos psicópatas o redes criminales organizadas, no actúan al azar. Son depredadores que identifican y explotan las fisuras en el tejido social, los puntos ciegos donde la vida humana se percibe o se hace menos valiosa. En Curtituno, Alcácer, inexperiencia de las adolescentes las hizo blanco fácil. La confianza en la normalidad de su entorno rural se convirtió en su trampa. El asesino de la baraja demostró que la vulnerabilidad podía ser universal. La aleatoriedad misma era el arma que sembraba el miedo en cualquier ciudadano, disolviendo cualquier sentido de seguridad personal. El asesino de la mochila explotó la vulnerabilidad de mujeres en un entorno urbano, a menudo marginalizadas por su oficio, cuya desaparición podría pasar desapercibida o ser menos prioritaria para las autoridades. En el caso del asesino de la katana, la vulnerabilidad reside en la intimidad del hogar y la confianza familiar, donde la guardia está bajada y la traición es más devastadora. La vulnerabilidad de una hermana menor con discapacidad añadió una capa de horror. El asesino del ajedrez utilizó la tecnología para acercarse a víctimas que buscaban conexión, transformando un espacio de interacción en una trampa mortal. En Panaripuinca, Ciudad Juárez, las jóvenes trabajadoras de maquiladoras, a menudo migrantes internas y pobres, se encontraban en una ciudad fronteriza, dinámica pero violenta, donde su vida era precarizada y su desaparición sistemáticamente desestimada. Su existencia en los márgenes de la economía y la sociedad las convirtió en desechables. Las masacres de migrantes en San Fernando son el culmen de esta explotación. Personas que ya huían de la violencia y la pobreza en sus países de origen.
despojadas de toda protección en su tránsito por México, convertidas en mercancía o en objetivo de exterminio. El caso Paulet destaca la vulnerabilidad de un niño con discapacidad, dependiente de su entorno, y cómo incluso en un entorno privilegiado, la verdad puede ser oscurecida por intereses y manipulaciones. El monstruo de Ecatepec cazaba mujeres en un municipio ya azotado por la violencia de género, capitalizando la desesperación de algunas y la indiferencia generalizada ante las desapariciones. Los perpetradores, ya sean asesinos seriales con un perfil psicopático o redes de la delincuencia organizada, entienden que ciertas personas, por su estatus social, su aislamiento geográfico, su posición económica, su género o su origen, tienen menos protección institucional y social. Sus desapariciones o muertes a menudo no generan la misma alarma o investigación rigurosa que otras. El mal explota estas grietas, esta invisibilidad funcional, transformándola en una licencia para matar con síntomas de impunidad. La deshumanización de la víctima es el primer y más crucial paso para la atrocidad. Una vez que el otro deja de ser visto como un ser humano, cualquier acto de violencia se vuelve posible. Chapter 5. El fracaso del sistema. Impunidad, corrupción y reincidencia estructural. Un patrón recurrente y devastador, transversal a ambos países y a casi todos los casos, es el fallo sistémico de las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad. Este no es un simple descuido, sino un problema estructural que permite que los criminales operen con conocimiento de causa de su impunidad y que la violencia se perpetúe. En España, la manfuga de Antonio Anglés. En el caso Alcácer y la liberación de Santiago del Valle, debido a errores burocráticos, son ejemplos flagrantes de cómo las deficiencias administrativas y la falta de coordinación pueden tener consecuencias mortales. Los sistemas que deberían contener el peligro lo liberan. En México, la impunidad es endémica. Ciudad Juárez, la negligencia en la investigación de los feminicidios se volvió la norma. En Ayotzinapa, la colusión entre autoridades y crimen organizado fue probada con la manipulación de pruebas y el encubrimiento desde las más altas esferas. Las masacres de San Fernando ilustran un territorio donde el Estado es ausente o cómplice, y los carteles operan con carta blanca. La masacre de Tlatlaya mostró la brutalidad y la impunidad dentro de las propias Fuerzas Armadas. Fracaso sistémico puede ser multifactorial y se retroalimenta. Corrupción, donde la infiltración del crimen organizado en la policía, el poder judicial, las aduanas y la política es una realidad dolorosa y generalizada en México, donde los carteles compran, intimidan o cooptan a funcionarios para asegurar su operación. La burocracia e ineficiencia, con procesos lentos, falta de recursos humanos y tecnológicos, investigaciones superficiales y una cultura de la queja desatendida. Los prejuicios institucionales, que llevan a desestimar y culpabilizar a las víctimas de ciertos estratos sociales, trabajadoras sexuales, migrantes, pobres, minorías, jóvenes problemáticos, lo que resulta en investigaciones menos rigurosas y en la revictimización. La falta de coordinación entre diferentes fuerzas de seguridad, federales, estatales, municipales y entre fiscalías. Finalmente, la preocupación por la reputación, donde instituciones, gobiernos, fuerzas de seguridad, prefieren silenciar problemas o manipular narrativas para evitar escándalos políticos o de imagen pública, en lugar de enfrentar la verdad y buscar justicia. Cuando el sistema falla, envía un mensaje claro a los criminales. Pueden actuar con impunidad, y a la sociedad no están protegidos. Esta percepción de impunidad
alimenta un ciclo vicioso de violencia y desconfianza, haciendo que las víctimas sean menos propensas a denunciar y que los criminales sean más audaces. Plan Racine, la psicología del mal. Más allá de la monstruosidad y la normalidad, ¿qué impulsa a un ser humano a cometer actos de tal brutalidad, a menudo contra desconocidos o incluso contra su propia sangre? En muchos de estos casos, la ausencia de empatía y la deshumanización de las víctimas son aterradoras. La frialdad de Patrick Nogueira, al descuartizar a su familia, con un desapego clínico que permitía grabar los crímenes y pedir consejo. No hay remordimiento, solo una macabra experimentación con el límite. Las naturaleza aleatoria y sin remordimientos de Galán Sotillo, que mataba por aburrimiento o por la emoción de la caza, evidenciando una profunda disociación entre sus acciones y sus consecuencias humanas. La deshumanización extrema de las víctimas. Por parte de los carteles de drogas, donde las personas son reducidas a mercancía, obstáculos o mensajes a ser ejecutados y exhibidos. El mal se esconde a plena vista, no solo porque los perpetradores son hábiles en su camuflaje, sino porque nuestra propia psicología colectiva se resiste a aceptar que el vecino, el compañero de trabajo, el contratista, el familiar, pueda albergar tal oscuridad. Preferimos que el monstruo sea un extraño, un forastero, alguien que se vea diferente, no alguien que sonríe en la panadería o que tiene una vida aparentemente normal. Esta ceguera cognitiva se convierte en la mayor defensa del perpetrador. No se trata solo de psicopatía clínica, aunque a menudo está presente. Hay una compleja interacción de factores, trauma y abuso, donde un pasado de violencia puede generar un ciclo de agresión o una profunda desafección emocional. Ideologías deformadas, creencias que justifican la violencia, la discriminación o la supremacía de un grupo sobre otro, ejius, misoginia extrema en feminicidios, desprecio por la vida migrante, ambientes deshumanizantes, contextos donde la violencia es la norma, es aceptada tácitamente o incluso recompensada. EJSA, la dinámica de poder en grupos, la brutalidad policial tolerada. La Warrens, búsqueda de poder y control. El placer de dominar sobre la vida y la muerte de otro ser, de anular su voluntad y existencia. Para algunos, el acto de matar es el máximo ejercicio de control, y el pointer, narcisismo y megalomanía, la necesidad de dejar una marca, de ser reconocido por la atrocidad, incluso si es solo para el propio ego perverso, como el trofeo de las cartas de Galán o las grabaciones de Nogueira. La psicología del asesino nos confronta con la idea de que la maldad no siempre tiene un rostro obvio, sino que se nutre de nuestras propias vulnerabilidades sociales y de nuestra tendencia a confiar en la apariencia. Ecos en el presente. El legado de la violencia. Los crímenes que hemos explorado no son meros capítulos cerrados en la historia. Sus ecos resuenan en el presente, moldeando políticas, inspirando movimientos sociales y dejando cicatrices imborrables en el tejido social. La lucha por la memoria Justicia. En ambos países, la memoria de estas víctimas se ha convertido en un motor para el activismo social y la exigencia de justicia. En España, las familias de Alcácer y Mariluz Cortés, a pesar de su inmenso dolor, se convirtieron en voces públicas que impulsaron cambios legislativos como la doctrina Parot, aunque luego anulada, y una mayor conciencia social sobre la protección de los menores y la necesidad de una justicia más efectiva. Su perseverancia dignificó la lucha por la verdad. En 4-H Centers, México, los 43 de Ayotzinapa se han convertido en un grito global por la verdad y la justicia. Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, a pesar de los años y las adversidades, no cesan en su búsqueda, realizando marchas, plantones y foros,
manteniendo viva la memoria de sus hijos y presionando a los gobiernos. Las madres buscadoras de personas desaparecidas en México, que por sí mismas excavan fosas clandestinas, son un testimonio desgarrador de la ineficacia del Estado y de la fuerza del amor maternal. Las muertas de Juárez catalizaron el movimiento feminista y la exigencia de reconocer y combatir los feminicidios como un crimen específico y sistémico. Las cruces rosas en el desierto y en las ciudades fronterizas se convirtieron en un símbolo internacional de la lucha contra la violencia de género, llevando a importantes litigios internacionales y reformas legales, aunque la violencia persiste. Estos movimientos demuestran que, aunque el sistema falle y la impunidad prevalezca, la sociedad civil puede alzarse para exigir responsabilidades y recordar a los que fueron olvidados o deshumanizados. La construcción de memoriales, la creación de bases de datos de desaparecidos y la celebración de vigilias son actos de resistencia contra el olvido y la resignación. Reformas y desafíos pendientes. A raíz de estos crímenes y de la presión social, ambos países han intentado implementar reformas, aunque con resultados desiguales. En España, ha habido modificaciones en el Código Penal, aumento de penas para delitos sexuales y debates sobre la prisión permanente revisable. Se han mejorado los protocolos de actuación policial en casos de desapariciones y se ha incrementado la vigilancia sobre delincuentes reincidentes. En Puerto Rico, México, se han creado fiscalías especializadas en feminicidios y personas desaparecidas. Se han realizado esfuerzos, a menudo insuficientes y con altibajos, para reformar las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, y se ha intentado profesionalizar la investigación criminal. La búsqueda de fosas clandestinas y la identificación forense han recibido algo más de atención. Sin embargo, los desafíos persisten y son gigantescos. La corrupción estructural, la impunidad sistémica, la profunda desigualdad social y los prejuicios incrustados en las instituciones son barreras difíciles de superar. La violencia criminal, especialmente en México, continúa evolucionando y adaptándose a las nuevas estrategias de seguridad, encontrando nuevas formas de explotar las vulnerabilidades y de infiltrar las estructuras estatales. La confianza en las instituciones se erosiona constantemente, creando un círculo vicioso donde la ciudadanía pierde la fe en la justicia y la seguridad. El monstruo cotidiano, una reflexión final. Estos casos nos dejan una lección inquietante. El mal no siempre se manifiesta con estridencia o en lugares remotos. A menudo se esconde en la normalidad, en las grietas de nuestros sistemas y en los prejuicios de nuestra sociedad. Los perpetradores que hemos analizado no eran genios criminales inmaculados. Eran hombres que supieron explotar la invisibilidad social de los migrantes o de las mujeres en contextos precarios, las fallas burocráticas de un sistema judicial sobrecargado o corrupto, la aleatoriedad aterradora de la selección de víctimas, la confianza inherente que depositamos en los vecinos, en las autoridades o en los propios lazos familiares, el miedo y el estigma social que obligan a las víctimas a callar. Ellos prosperaron no a pesar de nuestras instituciones, sino a menudo, gracias a las debilidades y puntos ciegos de esas mismas instituciones. La verdad más incómoda es que somos, en parte, cómplices de la persistencia del mal cuando elegimos ignorar las señales, cuando toleramos la impunidad, cuando permitimos que ciertos grupos de personas sean considerados desechables. La pregunta que estos crímenes nos plantean no es si tales horrores volverán a ocurrir. Lo harán. La verdadera pregunta es,
¿Estaremos dispuestos a verlos cuando sucedan? ¿Estaremos dispuestos a enfrentar las incomodidades que revelan sobre nuestra sociedad? ¿Protegeremos a los vulnerables con la misma diligencia que a los privilegiados? La vigilancia eterna no es solo contra el monstruo, sino contra la erosión de nuestra propia humanidad y compasión. Porque, al final, el velo sombrío que cubre estos crímenes no es solo la oscuridad de los actos de los perpetradores, sino también la sombra de nuestra propia indiferencia. El legado de la impunidad. Una llamada a la acción. La escalofriante anatomía del mal que hemos diseccionado a través de los casos de España y México nos deja una verdad ineludible. La existencia de estos crímenes no es una anomalía, sino un síntoma. Es el síntoma de sociedades donde las grietas sistémicas se vuelven abismos para los más vulnerables. La impunidad, la corrupción, el prejuicio y la indiferencia colectiva no son solo fallos, son cómplices silenciosos que abren las puertas a la barbarie. Hemos visto cómo la invisibilidad social convirtió a trabajadores migrantes, mujeres marginadas y comunidades estigmatizadas en blancos fáciles. Cómo la burocracia ineficiente y la búsqueda de reputación institucional permitieron que depredadores reincidentes siguieran sembrando el terror. Cómo la confianza más íntima, ya sea en un compañero de trabajo o en un familiar, fue brutalmente traicionada. Y cómo, en ocasiones, la autoridad misma se transformó en verdugo, oscureciendo la línea entre el orden y el crimen. La persistencia de la violencia en ciertas regiones, la lentitud de la justicia y el dolor de las familias que aún buscan respuestas son un testimonio de que, a pesar de los esfuerzos, los desafíos son monumentales. Los movimientos de búsqueda de desaparecidos, las protestas contra la violencia de género y la incansable exigencia de verdad por parte de la sociedad civil son faros de esperanza en esta oscuridad. Demuestran que, aunque el sistema falle, la resiliencia humana y el clamor por la justicia pueden mantener viva la llama de la esperanza. El rostro del mal no siempre es el de un extraño acechando en las sombras. A menudo lleva un uniforme, una sonrisa o reside en la casa de al lado. Estos crímenes nos obligan a confrontar una realidad incómoda, que la capacidad de la depravación humana para florecer está directamente ligada a nuestra disposición colectiva a ignorarla. La lección más valiosa no es solo cómo estos monstruos actuaron, sino cómo fueron permitidos para actuar. La pregunta que resuena no es si el abismo nos seguirá llamando, sino si, como sociedad, finalmente elegiremos mirar de frente las sombras que nos habitan y trabajar incansablemente para cerrar las grietas por donde se cuela el horror.